Jesús el Mesías llega a la historia. El tema más importante del mundo tiene que ver con la venida del Mesías. Hoy vamos a aprender que Él es nuestro Redentor, y sin redención no hay esperanza. Sin redención no podemos tener una relación con el Dios viviente. Hay buenas noticias con respecto a la redención, y esas buenas noticias son el Evangelio de Jesús. Eso es lo que literalmente significa el término evangelio, buenas noticias, específicamente sobre el plan de Dios de redención por medio de su Hijo. Lo que iniciaremos hoy es un emocionante estudio sobre el Evangelio de Mateo. Sabemos que existen 4 evangelios registrados en el Nuevo Testamento. Con ellos vemos 4 perspectivas diferentes de una misma verdad. Mateo, Marcos y Lucas tienen una visión en común. Es decir, cuentan una historia muy similar en un orden muy parecido. Por ello son conocidos como evangelios sinópticos. El evangelio de Juan es muy diferente. Sin embargo, contiene el mismo mensaje sobre Jesús, sobre su identidad, sobre quién es Él, el Hijo de Dios, y también lo que Él ha hecho, lo que hizo cuando caminó como hombre sobre la tierra y lo que hará cuando regrese. Pero cuando vemos el evangelio de Mateo, notamos más que en cualquier otro que Mateo nos cuenta sobre el Mesías desde un punto de vista profético. Es por eso que usa una gran porción del Antiguo Testamento, señalando a Jesús como el Mesías prometido. Analicemos el contexto. Durante este periodo entró en vigor la famosa paz romana, una época de relativa calma que inició con el reinado de César Augusto cerca del año 27 a.C. Esta se prolongó hasta el mandato de Marco Aurelio, cerca del 180 después de Cristo. Sin embargo, esa paz romana que inauguró César Augusto no trajo consigo esa libertad que sus súbditos buscaban. Por todo el mundo romano eran muchos los que esperaban un cambio. Tácito, un político e historiador romano, escribe lo siguiente: mientras Augusto se mantuvo firme y dirigió su casa y la paz del imperio, nadie se preocupó inminentemente. Mas cuando la vejez le incapacitó para el gobierno, su cercano final trajo esperanzas de cambio. Unos pocos comenzaron a hablar ociosamente de las bondades de la libertad. Un grupo mayor temía la guerra y otros la deseaban. Bajo ese contexto se producían constantes corrientes revolucionarias que surgían para alterar la paz romana. En una de las remotas regiones del imperio, donde afloraban repetidamente ciertos disturbios, la esperanza de libertad llegó finalmente de la forma en que menos esperaba. En Israel nació un rival de Augusto, pero su aparición fue discreta porque no desafió directamente el poder militar y político de Roma. De hecho, muchos de sus propios seguidores compatriotas se desilusionaron con la revolución que traía, porque esta no se trataba de una transformación en la que se necesitaran espadas o carros de guerra, sino más bien se trataba de una transformación en el corazón. Esta era la revolución que trajo el Rey Jesús, el anhelado Mesías de Israel. El Evangelio de Mateo rememora una larga historia de expectativas acerca del Mesías dentro de Israel. Su relato esclarece cómo las promesas de Dios dadas por medio de los profetas se cumplieron en la vida y el ministerio de Jesús, pero también nos muestra que Jesús, a su vez, desilusionó muchas de las expectativas erróneas que tenía el pueblo de Israel. Dicho esto, vamos a tomar nuestra Biblia y acompáñenme al Evangelio de Mateo en el capítulo 1. Lo primero que veremos ahí es una genealogía. Y las genealogías hacen más que simplemente relatarnos quién es el padre de alguien más. Con frecuencia hay un mensaje muy significativo y muchas implicaciones teológicas que se derivan de las genealogías en la Biblia. Ciertamente este es el caso cuando estudiamos la genealogía de Jesús, de acuerdo al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo introduce su evangelio con un lenguaje que nos recuerda al libro del Génesis. Noten la palabra griega
Génesis, que literalmente significa comienzos, nacimiento, linaje. Esta expresión aparece en el texto de Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes, o también estas son las generaciones de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Vemos aquí el primer registro de la creación de Dios. Esta expresión también se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Con esto vemos la primera genealogía de las criaturas humanas creadas por Dios. Así que del mismo modo que Génesis presentaba la historia de un comienzo, la creación de Dios y su relación pactada con Israel, también el Evangelio de Mateo nos presenta la historia de un nuevo comienzo, el de la llegada de Jesús el Mesías y la llegada del reino de Dios. Lo primero que relata el texto es que hay una historia, hay un trasfondo para entender correctamente la identidad de este hombre llamado Jesús. Jesús en griego, Jesús, en hebreo, Yeshua, que significa Yahweh salva, que es una forma abreviada de Josué, Yehoshua, que significa Yahweh es salvación. Este nombre, a lo largo de los evangelios, adquiere profundas connotaciones de salvación al relacionarse con la vida y el ministerio de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús tiene una genealogía, y noten no solo su nombre Jesús, sino que también es llamado el Cristo, derivado del hebreo Mesaya, que significa ungido. Libro de la genealogía de Jesucristo, Jesús Cristo. ¡Qué término tan importante! Lo que más nos impresiona de este texto es que de inmediato, apenas al inicio, el autor establece y deja bien claro que Jesús es el ungido de Dios. Más adelante veremos que este término Mesías se refiere a una persona ungida y normalmente se trata de un rey. Noten lo que dice después: hijo de David, hijo de Abraham. En el Evangelio de Mateo, la expresión hijo de David es una expresión muy importante. Mateo utiliza 17 veces el nombre de este gran rey, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. El rey David fue un venerado y triunfante guerrero de la historia de Israel. Esta frase, hijo de David, trae al pensamiento a un personaje descendiente de David que perpetuará, es decir, que mantendrá para siempre el trono de David. Trae al pensamiento imágenes de un Mesías que vendría conquistando, un poderoso guerrero como David que destruiría a los enemigos de Israel y que establecería el trono de Jerusalén y el reino de Israel al esplendor del período de David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 13. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente, dinastía, después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa en mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Pero también vemos el término hijo de Abraham. Cuando Mateo traza esta genealogía, no solo hasta David, sino hasta Abraham, Mateo enciende una luz de esperanza para todo el mundo. El pacto que Dios hizo con Abraham estableció a Israel como pueblo escogido por Dios, pero constituía también una promesa de que su descendencia sería una bendición para todas las naciones. Génesis 12, versículos 1 al 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, con su genealogía se están declarando dos cosas aquí.
Uno, que Jesús pertenece al linaje de David, por lo tanto, correctamente es candidato para ser el Mesías. Y dos, Jesús está vinculado a las promesas que Dios le dio a Abraham. Así que aquí hay un gran significado en dos términos: hijo de Abraham, hijo de David. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Hemos de resaltar algo aquí muy importante. Pensaríamos que aquí debería decir Rubén, porque Rubén fue el primogénito de Jacob, pero no dice así, dice Judá. ¿Por qué? La respuesta es muy clara. En Génesis 49 hay una profecía acerca del Mesías. Génesis 49:10. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Es interesante que en la genealogía de Cristo, ni Abraham, ni Jacob, ni Judá, ni David, ni Salomón fueron primogénitos. Esto demuestra que la preeminencia de Cristo, la bendición de Cristo, no se debía a la primogenitura de sus antepasados, sino a la voluntad de Dios. Dios es quien exalta a los humildes, es Dios quien les da un honor más abundante a aquellos que no lo tienen. Esta profecía revela por primera vez que el Mesías pertenecería al linaje de la tribu de Judá. Y debido a esto, vemos que la genealogía pasa de Jacob a Judá y luego menciona también a sus hermanos. Sin embargo, la lista no menciona a Ismael como hijo de Abraham, ni a Esaú como hijo de Isaac, porque habían sido excluidos del pacto, mientras que todos los hijos de Jacob son mencionados porque fueron patriarcas del pueblo de Israel, con quien Dios estableció su pacto. En el libro de la vida, en el libro de las generaciones de Dios, están incluidos los nombres de aquellos que salgan victoriosos. Esto dice Apocalipsis 3, versículo 5. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 3. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Herrom y Herrom a Aram. En Génesis 38 leemos sobre cómo Tamar, una mujer muy justa, una que la escritura misma declara en palabras de Judá que ella era más justa que él. Era una mujer piadosa que tenía fe. No solo tenía fe en Dios durante su vida, sino también tenía fe en el reino del futuro. En el Antiguo Testamento hay un mandamiento que si el primogénito moría, la esposa debía casarse con el segundo hermano, y así sucesivamente para que el primogénito tuviera descendencia. Ella guardó este mandamiento conocido como Yabum, es decir, ella buscó levantar un heredero para su esposo. Así que ella buscó un familiar, en este caso a su cuñado, pero él no quiso hacerlo. Luego fue con el siguiente cuñado y tampoco le permitió hacer esto. Así que por otros medios, ella logró que Judá se convirtiera en el padre del heredero con quien engendró a estos dos gemelos Fares y Zara, o también traducido como Sera. Y descubrimos que ellos jugaron un rol muy importante. Sin lugar a dudas, esto nos deja una gran lección sobre nuestra actitud sobre el reino del futuro. La pregunta para nosotros es, ¿lo queremos alcanzar? ¿Qué tanto estoy dispuesto a esforzarme por alcanzarlo? ¿Cuánto doy de mi parte para que el reino de Dios prevalezca sobre mi descendencia, sobre mis hijos, sobre mi familia? Hay también otro asunto que debe ser mencionado. Aquí existen, y ya veremos, 4 referencias a mujeres en esta genealogía. Esto es algo muy singular porque en gran manera no vemos que las mujeres sean mencionadas en documentos religiosos,
al menos no del modo que lo hace la palabra de Dios. Así que esto es algo radical y simplemente apunta al rol tan importante que tienen las mujeres dentro de los propósitos de Dios. En esta genealogía se mencionan 4 mujeres además de María. 2 de ellas eran originariamente extranjeras. Rahab era cananea y además prostituta, y Ruth era moabita. Pero en Cristo, en cuanto a la salvación, dice la Escritura, ya no hay griego ni judío. Los que son extranjeros son bienvenidos por medio de Cristo a la ciudadanía del reino de Dios. Las otras 2 mujeres, Tamar y Betsabé, fueron adúlteras, lo cual imprimía una marca todavía peor en la genealogía del Cristo. Sin embargo, en la mente de Mateo y del Espíritu Santo, la mención de esas 4 mujeres tenía sin duda el objetivo de hacer vernos a nosotros los lectores que a Dios no le importan los pura sangre en la descendencia carnal. Es por esto que Dios, por medio de Cristo, admite a los más grandes pecadores con tal de que crean y se arrepientan y así tener una estrecha relación con Él. Versículos 4 y 5. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Salmón engendró a Boz de Rahab. Rahab es la segunda mujer mencionada en esta genealogía. Rahab fue una mujer prostituta de Jericó. Recuerden que cuando los espías fueron enviados por Josué a Jericó, ella los ocultó. El capítulo 2 del libro de Josué dice que ella era una mujer que sabía que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra. Ella vio el poder de Dios, ella escuchó las noticias del reino de Dios y tuvo temor de Dios, y se le perdonó la vida junto con toda su familia y se unió al pueblo de Israel. Hoy nosotros nos encontramos frente a las buenas noticias del reino de Dios. Hoy que tenemos el privilegio de escuchar quién es Jesús, el Mesías, el Señor de señores, la pregunta para nosotros es si, al igual que Rahab, en medio de su condición pecaminosa, nosotros vamos a decidir acercarnos al reino de Dios y así poder encontrar redención para nuestros pecados. Luego encontramos aquí que Salmón engendró a Boz con Rahab y luego Boz engendró a Obed con Ruth. Ruth fue una justa mujer gentil, una moabita, y de nuevo ella, gracias a este mismo mandamiento, el mandamiento Yabum establecido en Deuteronomio 25, ella usa este mismo mandamiento como lo hizo Tamar con el fin de levantar un heredero con un familiar cuyo nombre era Boz, y Boz engendró a Obed con Ruth, y Obed engendró a Isaí, quien es el padre de David. Versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Note lo que encontramos aquí, un cambio importante en estas secciones. Dice que David engendró a Salomón de aquella que era la esposa de Urías. Así que ahora vemos a la cuarta mujer mencionada. Cuando menciona que Salomón nació de la mujer que fue esposa de Urías, estamos hablando de Betsabé, y un niño fue concebido, Salomón, y Dios usó a este hombre para sus propósitos. Versículos 7 al 10. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Todos estos reyes descienden de David, todos fueron reyes de Judá, y todos son mencionados aquí. Y aunque se mencionan muchos reyes,
Ninguno es llamado aquí como rey, con la sola excepción del rey David, ya que con él fue establecido el pacto de su dinastía. En el Evangelio de Lucas leemos que el Mesías había de heredar el trono de David. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En cuanto a su primera venida, Cristo es el Redentor, y para eso Él ha sido ungido, pero cuando venga por segunda vez, Él vendrá como Rey. Ojo, Él siempre ha sido Rey, pero Él no hizo la obra de un rey, sino que en su primera venida hizo la obra de un siervo sufriente. Es interesante saber esto porque en el judaísmo se entiende de una manera parcial. Es decir, el judaísmo habla de dos Mesías distintos. Por una parte, el Mesías ben David, como hemos venido diciendo, el Cristo. Y por otra parte, el Mesías ben Yosef, el siervo sufriente, quien de acuerdo con la tradición rabínica vendría antes que el Mesías ben David, con el fin de causar que la gente se arrepintiera y para sufrir con el fin de surtir un efecto espiritual sobre ellos. El problema es este: el judaísmo ve a dos diferentes individuos separados, Mesías ben David y Mesías ben Yosef. Sin embargo, esto fue comprendido correctamente nada más y nada menos que por Juan el Bautista. Juan comprendió que no se trata de dos Mesías, sino que el Mesías ya tiene ambos roles. Él cumple ambos llamados. Él vino por primera vez a cumplir la obra del Mesías ben Yosef, el siervo sufriente, y vendrá de nuevo al final de esta era para cumplir la obra del Mesías ben David. Juan fue el primero en entender que no son dos Mesías, sino dos diferentes obras en dos épocas distintas hechas por un mismo Mesías, y este es Jesús. Versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Josías engendró a un hombre muy perverso. Aquí se llama Jeconías, pero también se traduce como Joaquín. Joaquín fue un individuo muy malo, y esto es importante al punto de que hay una profecía sobre él. Esta profecía se menciona en Jeremías 22, versículos 11 y 12. Así dice el Señor acerca de Salún, hijo de Josías, rey de Judá, que ascendió al trono después de su padre Josías y que salió de este lugar. Nunca más volverá, sino que morirá en el lugar donde ha sido desterrado. No volverá a ver más este país. Básicamente ningún descendiente de este hombre, Joaquín, se sentaría jamás sobre el trono de David. ¿Por qué esto es tan importante? Pues básicamente porque esto destruye la esperanza mesiánica. No había manera humana en la que pudiese nacer el Mesías. Esta profecía era desastrosa, como dije, porque esto eliminaba cualquier expectativa humana. Eso es cierto, pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que hay una manera celestial, y esa manera celestial es a través de un milagro. ¿Cuál es ese milagro? Dios ya lo había anunciado por medio del profeta Isaías. Isaías capítulo 7 versículo 14. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Más tarde, Mateo citaría este mismo pasaje para dar cumplimiento a esta profecía en el niño Jesús. Por esta razón es tan importante que nosotros creamos en el nacimiento virginal de Jesús, porque solo a través de esta concepción sobrenatural, sin la intervención de la genética humana, solo a través de este hecho la esperanza del Mesías podría ser realidad, y esa profecía de Jeremías 22 no perdería su valor. Pero notemos otro detalle aquí. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia.
Esto se confirma cuando lees el Antiguo Testamento, que él fue el último rey de esa línea. Sin embargo, hubo otro rey, el rey Sedequías, pero él fue puesto ahí por Nabucodonosor, ya no bajo el linaje divino. Versículos 12 al 16. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. José es el padre legal de Jesús, pero no es su padre biológico. Esto es muy importante porque debido a esto, legalmente podemos ver que el Mesías es un descendiente de David, pero no biológicamente. Nuevamente leemos el verso 16 y dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual, no dice del cual nació Jesús, de María nació Jesús. Notemos que esta es la segunda vez en este mismo texto en la que Jesús es presentado como el Cristo. Versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Debemos prestar mucha atención a esto. Si miramos bien, literalmente encontraremos que de hecho, de Abraham a David, sí hubo 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia hay 14 generaciones. Pero cuando leemos y contamos desde la cautividad de Babilonia hasta el Cristo, te quedarás sorprendido. Si cuentas, notarás que son 13. De hecho, la mayoría ni las cuenta ni se da cuenta de que solamente hay 13. La pregunta es, ¿hubo realmente 14 generaciones? ¿O en realidad hubo una menos? ¿Es este un error? Efectivamente no. Debemos entender la singularidad que tienen las Escrituras. Y es que, a menos que tengamos la perspectiva correcta y profundizamos en el Antiguo Testamento, lo vamos a poder entender. Ahí es donde encontramos la sabiduría. En los libros de los profetas vemos que hay un énfasis en la siguiente generación. Simplemente encontramos un llamado de preparar a nuestros hijos para la venida del Cristo. Entonces, la próxima generación tiene que ver con la venida del Mesías. Para los judíos, el número 14 tiene un significado y tiene que ver con una doble bendición. El 7 significa santidad, pero el 14 tiene que ver con una doble bendición. Sin embargo, pasaron 13 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta la venida del Mesías. Y 13 también es un número importante que nos habla sobre el pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel más un Dios son 13. 13 es un número que habla de esa unidad entre Dios y su pueblo. Y precisamente para esto vino el Mesías, para esto nació. Eso es lo que produce la redención, intimidad, unidad a través de un pacto de redención entre los hombres y Dios. Por esta razón, literalmente son 13 generaciones. Pero entonces, ¿por qué 14? Leamos nuevamente. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Prácticamente, lo que esto enfatiza es: prepárense para su regreso, porque Él viene de nuevo. Y hablando de la siguiente generación, eso significa nuestras propias vidas. Esto nos incluye a nosotros, la 14ª generación. Entonces, todas estas cosas que con tanta frecuencia se observan y se enseñan con respecto a la próxima generación son una referencia
de las 14 generaciones desde el exilio de Babilonia hasta los últimos tiempos, que son estos en los cuales el Mesías prometió regresar. Así que preparémonos, porque Jesús el Mesías ha llegado a la historia y ha prometido regresar. Hay algunas aplicaciones prácticas que podemos extraer sobre la llegada de Jesús como el Mesías según el Evangelio de Mateo. La primera de ellas es nuestro reconocimiento del Mesías. El hecho de comprender que Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento viene a reforzar nuestra fe de manera personal. Esta genealogía que nos presenta Mateo nos recuerda la importancia de nuestra identidad en Cristo y cómo también nosotros pertenecemos a un plan divino mayor. La segunda aplicación es el valor que nosotros le damos a la redención. La idea de que sin redención no hay esperanza es fundamental. Como creyentes debemos reconocer y valorar la obra redentora de Jesús, la cual nos motiva cada día a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir una vida transformada por esta gran verdad. 3. La inclusión en el reino de Dios. El hecho de que la Escritura menciona mujeres en la genealogía del Cristo, algunas de ellas con pasados complicados, subraya que el reino de Dios está abierto a todos independientemente de su historia o de sus antecedentes. Y esto nos invita a ser más acogedores y a compartir el Evangelio con aquellos que pueden sentirse excluidos. Pero también nos hace un llamado a la humildad. Necesitamos aprender que Dios usa a quienes el mundo puede descalificar y nos recuerda que debemos de mantener una postura de humildad. 5. La esperanza que nosotros tenemos en las promesas de Dios. Las promesas en la Biblia, como las que vemos en este texto, nos brindan esperanza. Debemos recordar que aunque las circunstancias puedan ser muy difíciles, Dios es fiel a sus promesas y Dios está trabajando en nuestras vidas, al igual que lo hizo en la historia del pueblo de Israel. Y por último, la compasión y el servicio. La obra de Jesús como siervo sufriente nos impulsa y nos debe impulsar cada vez más a servir a los demás con compasión y amor. No solo debemos pensar en nosotros mismos, sino también en cómo podemos ser instrumentos de paz y esperanza en la vida de los demás. Al nosotros aplicar estas lecciones prácticas en nuestra vida diaria, podemos continuar creciendo en nuestra fe y reflejando el carácter de Cristo en nuestras relaciones con los demás y en nuestra comunidad. Que Dios te bendiga y que a Dios sea toda la gloria.